¿Qué tal, doctores? Bienvenidos al módulo de examen físico de abdomen. El día de hoy vamos a analizar una pregunta cuyo tema ha sido repetido en constantes ocasiones debido a la riqueza de los signos abdominales que presenta. ¿Ok? Tenemos entonces la pregunta que nos dice, paciente varón de 15 años. Acá vamos a resaltar esto también. ¿Por qué nos dice que es un varón joven? Estamos hablando de un paciente pediátrico. ¿Ok? Que desde hace 10 horas inició con un dolor moderado en fosa ilíaca derecha. Otro dato importante. Y acá también nos dice que presenta hiporexia y náuseas. ¿Ok? Entonces ya tenemos datos muy importantes resaltados. Un paciente joven con un dolor en fosa ilíaca derecha que se está acompañado de náuseas y también nos menciona acá que el dolor ha intensificado y ha presentado fiebre. ¿Correcto? Entonces, todo nos orienta hacia un paciente robot de apendicitis aguda. Miguel, ¿y por qué dices paciente robot? Siempre hay características clínicas que te van a orientar a una patología abdominal. Y eso no solamente sucede acá en semiología, sino sucede en todas las enfermedades que van a ver ustedes ya que en adelante. Siempre va a haber unas características especiales que tú solamente leyéndolo o viéndolo vas a decir, es probablemente esto. ¿Ok? Entonces, por eso, todas estas características nos están llevando un poco a lo que es apendicitis aguda. Dice que fue llevado al Hospital Belén donde al examinarlo, entre otros hallazgos, verifican el dolor a la descompresión en fosa ilíaca derecha. Se trata del signo de, tenemos entre las opciones signo de McBurney, signo de Robson, signo de Aaron, signo de Bloomberg y signo de Murphy. Hablando específicamente, como les digo, nos orienta todo a hablar de una apendicitis aguda. La apendicitis aguda es la primera causa de abdomen agudo quirúrgico en el mundo, doctores. O sea, eso quiere decir que es sumamente frecuente. Y sobre todo, ¿por qué he subrayado el dato, por ejemplo, de varón de 15 años? Porque suele ser de pacientes jóvenes. Obviamente no les estoy diciendo que no puede ocurrir en pacientes adultos, puede ocurrir, es menos frecuente y es menos probable en realidad que haya. Normalmente, se van a dar cuenta ustedes en el hospital que la mayoría de pacientes con apendicitis aguda son pacientes jóvenes pediátricos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué cosas tenemos que recordar acá de la apendicitis aguda? Hablando especialmente de su fisiopatología, tenemos que o está ocasionado por una obstrucción de la luz apendicular, ¿correcto? De los cuales la mayor, o mejor dicho, la causa más frecuente es la hipertrofia del tejido linfoide, en el mayor porcentaje de los casos. Y luego tenemos fecalitos, que también podría ser la otra opción. Esto va a ocasionar un aumento en la presión intraluminal, una obstrucción linfática y venosa, una isquemia de mucosa apendicular y finalmente una infección bacteriana y una perforación. ¿Correcto? Y justamente en esta última etapa es donde aparecen los últimos signos, ya unos llamados signos peritoneales, ¿correcto? Porque ya cuando hablamos de una perforación, ya no es un dolor tan localizado, sino se expande un poco más el dolor en toda la región abdominal, ya lo vamos a ir explicando un poco más ello, ¿correcto? Entonces, como les había dicho al inicio, nosotros tenemos ciertos pacientes robots. Pero Miguel, ¿de dónde sacas esos pacientes robots? De este cuadrito muy importante que ustedes tienen que recordar y seguro en algún momento les evaluarán, que se conocen los criterios de Alvarado. Alvarado en realidad no hizo este cuadro con la finalidad de que ustedes digan exactamente si es apendicitis o no es apendicitis, sino más que todo para que se orienten y para que digan es muy probable que sea apendicitis o no es probable que sea apendicitis. Por eso le dimos un puntaje, ¿correcto? Y estos criterios de Alvarado se basan, o mejor dicho, los agrupamos en tres aspectos. Primero, síntomas, luego signos y luego laboratorio. Por eso que nos apoyamos especialmente en los tres y ustedes en el hospital se van a dar cuenta que se piden justamente todos esos estudios para saber o para determinar si podría ser o no apendicitis. Aguanta, Miguel, o sea, me estás diciendo que en el hospital no necesitamos nada más que ello. No, porque el diagnóstico suele ser clínico. O sea, el diagnóstico de apendicitis aguda suele ser clínico. Tú le evalúas al paciente y dices, ¿es apendicitis o no es apendicitis? Ahora, si tienes alguna duda, y ahora lo vamos a analizar con los criterios de Alvarado, te vas a dar cuenta. Y ahí solicitamos algunos estudios adicionales, sobre todo estudios de imagen, ¿correcto? Muy bien, entonces analicemos específicamente los criterios de Alvarado, donde tenemos que en los síntomas tenemos la migración del dolor a fosa ilíaca derecha. Y esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué, Miguel, es muy importante esta migración del dolor? Porque a eso nosotros le denominamos, doctores, la triada migratoria de Kocher. ¿Ok? Le denominamos la triada migratoria. Vamos a anotarlo por arribita. Vamos a ponerlo por acá. Triada, triada migratoria de Kocher. ¿Ok? Migratoria de Kocher. ¿Y por qué es importante que recuerdes esto? Para los que ya les ha dado apendicitis, para los que ya les ha dado apendicitis, podrán decir
de que primero es un dolor que no lo identifican muy bien y después ya es un dolor localizado. Justamente el tipo de serosa involucrado en en el inicio del dolor y en el dolor localizado ya es distinto. En el dolor inicial es una serosa, o esté mejor dicho, involucrado la serosa visceral. Por eso que es un dolor un poco sordo, como le decimos justamente, debido a que no puede estar muy bien ubicado. Tú dices, me fastidia un poco el abdomen, me duele por esta zona, me duele comúnmente, como dicen, en la boca del estómago, me duele en el ombligo por esa zona, pero no lo localizo muy bien. Y posterior a ello ya hay una estimulación de la serosa parietal. Por eso que ya el dolor dices, me duele en esta zona, sobre todo en la fosa ilíaca derecha. Ese cambio, esa migración del dolor desde la región periumbilical hacia la fosa ilíaca derecha, nosotros lo llamamos la triada migratoria de Kocher. Pero es muy importante que recuerdes esto porque esto no ocurre en todos los pacientes. Muchas veces el dolor no se manifiesta de esta forma. El mayor porcentaje de los pacientes sí, pero no en todos, ¿ok? Luego también tenemos en los pacientes los síntomas, tenemos anorexia, tenemos náuseas y vómitos. Es muy importante acá porque es bien difícil que un paciente con apendicitis aguda tenga ganas de comer. Y eso es muy importante que recuerdes. Es bien complicado. Nunca normalmente he visto, por ejemplo, en el hospital que hemos visto bastantes casos de apendicitis aguda, nunca he visto que una persona con apendicitis aguda tenga ganas de comer. El dolor es intenso, el dolor es fuerte, no tienen ganas de comer. ¿Correcto? Muy bien. Entonces luego tenemos, doctores, que recordar los signos. Y el signo tenemos acá el dolor en la fosa ilíaca derecha, perdón, dolor en la fosa ilíaca derecha, dolor a la descompresión en fosa ilíaca derecha, la fiebre, que es muy importante, miren ustedes. Y luego a nivel de laboratorio tenemos la leucocitosis por encima de 10.000, 2 puntos. Y miren la neutrofilia, más del 70%, 1 punto. Entonces se dan cuenta que los únicos dos que tienen 2 puntos son el dolor a la descompresión en fosa ilíaca derecha y la leucocitosis. Son dos criterios que tienen 2 puntos, de los cuales acá tenemos nuestra interpretación, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros tenemos menor o igual de 4 puntos, hay baja probabilidad de que se trate de una apendicitis aguda. Baja probabilidad. 5 o 6 consistentes, pero no diagnóstico. Y acá viene el tema y lo que les decía. Nuestro gol estándar para hablar de apendicitis aguda es la tomografía, pero es algo que se pide una vez a las 500, porque como les vuelvo a repetir, el diagnóstico suele ser clínico. Suele ser clínico. Ahora, cuando tú pides estudios, por ejemplo, no de frente les mandas a tomografía, puedes iniciar con una ecografía sin ningún problema, cosa que no es el mejor estudio, como les digo, el mejor estudio sigue siendo la tomografía, pero puedes iniciar con ello debido a que la tomografía suele ser a veces un poco costosa y no todos los hospitales tienen tomógrafo, ¿correcto? Entonces, solamente en estas situaciones, tú te das cuenta, evalúas a tu paciente y te das cuenta que tiene entre 5 o 6 puntos en la escala de Alvarado, no estás completamente seguro que se trata de una apendicitis, podrías optar por algún estudio de imagen, como te digo acá, vamos a ponerlo, puede ser una eco, puede ser una eco o puede ser una tomografía, una TAC, tomografía, ¿correcto? Acuérdate de eso. Obviamente, este de acá es el gol estándar. O sea, definitivamente una tomografía te va a decir si tiene o no tiene apendicitis. Es la mejor forma, pero obviamente no se pide a todos por el costo, ¿correcto? Muy bien. Si ya tiene más de 7, chicos, si ya tiene más de 7, la probabilidad es muy alta. Si ya tiene definitivamente más de 7, la probabilidad es muy alta. Tú vas contando tu puntaje y vas diciendo, ¿este paciente tiene? Sí, probablemente llega a 7, 8 puntos, perfecto. Puede ingresarse a sala y se inician todos los estudios prequirúrgicos, ¿correcto? Recuerden algo también muy importante. La apendicitis aguda es una emergencia. O sea, esto no puede el paciente programarse. El paciente tiene que ser operado de emergencia, ¿ya? Porque recuerden ustedes la fisiopatología donde hablábamos de que finalmente la última etapa es una perforación y esto ya puede ocasionar lo que se conoce como una peritonitis, ¿correcto? Muy bien, doctores. Entonces, vamos a analizar ahora ya, habiendo hablado de nuestros criterios de Alvarado, vamos a analizar ahora el caso clínico, porque el caso clínico te dice dolor moderado en fosa ilíaca derecha, ¿correcto? Acá tenemos un punto, vamos a colocarlo acá, tenemos un punto del paciente, nos dice hiporexia y náuseas, 2 puntos, nos dice que se identificó y presenta fiebre, también acá, 1 punto, ¿correcto? Y dice que presenta dolor a la descompresión en fosa ilíaca derecha.
acaba aproximadamente 2, 3, 4, 5 puntos, ¿correcto? Siguiendo nuestros criterios de Alvarado, nos diría prácticamente que tendríamos que optar por un estudio de imagen. Pero acá hay algo muy importante. Mira las alternativas. Acá no hay cuestión de dudas, porque todos los signos son signos de apendicitis aguda. ¿Qué te están diciendo con eso? Que se trata de una apendicitis aguda. Y recuerda que en semiología prácticamente todo ese tipo de preguntas va a estar enfocado a apendicitis aguda o también a colecistitis que tiene que ver ahí con el signo de Murphy, pero no es el caso, ¿correcto? Entonces vamos a analizar un poco acá en esta imagen, muy importante, que tienes que saber el famoso punto de McBurney. Te das cuenta de la imagen y nos vamos a dar cuenta acá la ubicación del punto de McBurney. Mira, ¿cómo lo vas a ubicar tú? Pregunta de examen. Tenemos el ombligo, que es este de acá, ¿correcto? Y tenemos la fosa ilíaca, perdón, la espina ilíaca. ¿Ya? La espina ilíaca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a trazar una línea imaginaria entre el ombligo y la espina ilíaca, ¿correcto? Uniendo los dos tercios internos con el tercio externo, miren ustedes, lo dividimos en tres, ¿correcto? Lo dividimos en tres, de los cuales la unión de los dos tercios internos con el tercio externo nos da el punto de McBurney. Entonces lo voy a anotar acá para que ustedes lo vean. La unión la unión de los dos tercios internos con el tercio, el tercio externo, ¿correcto? La unión del tercio interno con los dos tercios externos. Entonces, eso me orienta a mí el punto de McBurney. Y algo muy importante acá, que quiero decirte al momento que tú evalúes, nunca le digas al paciente que lo vas a evaluar de esta forma. Tú sabes de que vas a hacer todo tu examen el examen completo de abdomen, que involucra pues el tema de la inspección, la auscultación, la percusión y la palpación. Entonces, cuando tú evalúes al paciente la palpación, nunca le digas al paciente dónde te duele y comiences esta zona. Y eso obviamente es uno de los criterios para evaluar abdomen. Siempre tienes que iniciar por la zona más alejada del dolor. Y otra recomendación es que tú vayas conversando con el paciente, te vaya contando y el paciente nunca sepa que vas a presionar en la zona del dolor. Porque ya el paciente va a estar predispuesto y probablemente el estudio, el examen físico no salga como debería. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ustedes van a ir hablando con su paciente, cuándo empezó el dolor, qué es lo que tomó, qué ha comido el día de ayer, todas esas cosas. Y cuando ya llegues al punto de McBurney, pum, presionas y al paciente tienes que agarrarlo de improviso. Es la mejor forma de evaluarlo, debido a que no le da la posibilidad al paciente de estar predispuesto a sentir un dolor. Porque muchas veces ustedes se han dado cuenta que hay pacientes que ya están predispuestos y ni siquiera lo tocas y les duele. Entonces, para evitar justamente estas alteraciones a nivel del examen físico, hacemos una conversación con el paciente y vamos evaluándolo sin que el paciente se dé cuenta que lo que vas a hacer. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya ubicamos el punto de McBurney y justamente ahí está el famoso dolor característico de la apendicitis aguda. Cuando dicen McBurney positivo, ya tú sabes a qué se refiere, que hay dolor en ese punto que está ubicado en los dos tercios internos con el tercio externo de una línea imaginaria ubicada entre el ombligo y la espina ilíaca, ¿correcto? Muy bien, pero así como tenemos también el punto de McBurney, también tenemos otros signos muy importantes, como el signo de Robson, por ejemplo, que es un dolor en el punto de McBurney al comprimir el cuadrante inferior izquierdo. ¿Cómo así, Miguel? Tú ya no vas a comprimir acá en la parte derecha, sino vas a comprimir acá en la parte izquierda y al paciente le va a seguir doliendo el punto de McBurney. A eso nosotros denominamos ROPSI. Luego tenemos, doctores, también el signo de Aaron, donde hay un dolor en epigastrio cuando se palpa el punto de McBurney. Miren ustedes, hay un dolor acá en la zona, en la comúnmente llamada zona, la boca del estómago, ¿ya? Cuando presionan el punto de McBurney. Tenemos también Dunphy, que es un dolor en el punto de McBurney cuando asociado a la tos. Eso podría ser una evaluación también. Al paciente le puedes decir tosa. El paciente tose y le dices dónde le duele y te va a señalar en la fosa ilíaca derecha en el punto de McBurney. ¿Correcto? Luego también tenemos el signo de psoas, el signo del obturador. Bueno, ya esto es más que todo apoyándonos de la pierna, de los movimientos de la pierna. Luego tenemos el signo de Ten Horn, el signo de Baldwin, signo de Lance, el signo de Bloomberg y guineado de música. Acá también quiero enfocarme un poquito antes de terminar esta parte. ¿Correcto? Estos dos signos son de suma importancia porque ya no nos hablan de una apendicitis común y cualquiera. Nos están hablando probablemente de una apendicitis perforada que ya hizo peritonitis.
Y esto es muy importante que lo recuerden, porque Bloomberg es un dolor a la descompresión en el punto de McBurney y Guillain-Barré es un dolor a la descompresión en cualquier parte del abdomen. Por favor, acuérdense muy bien de estos signos porque ya no nos hablan ya no nos hablan de una apendicitis cualquiera, nos están hablando de una peritonitis, ¿correcto? Nos están hablando de una peritonitis, o sea, de una inflamación más que todo, ya un poco más generalizada en la parte del abdomen. Entonces, ahora sí, analizando un poco la pregunta, me dice que el paciente fue o presenta un dolor a la descompresión en fosa ilíaca derecha. Entonces, ¿de qué signo nos está hablando? Especialmente del signo de Bloomberg. Nos está hablando del signo de Bloomberg. Vamos analizando cada una para que ustedes mismos se den cuenta. McBurney no puede ser porque McBurney es un dolor a la compresión del punto, ya que ustedes ya saben dónde está. Robson es un dolor a la comprimir el cuadrante inferior izquierdo y dolor en el punto de McBurney. Tampoco es la situación. El signo de Aaron está asociado con el dolor en el epigastrio cuando se palpa el punto de McBurney. Tampoco. Y Murphy es un signo, más que todo, no está enfocado a la apendicitis aguda, sino enfocado a lo que es la colecistitis. Los pacientes con cálculos en la vesícula presentan este tipo de dolor en el hipocondrio derecho, ¿correcto? Entonces no tiene absolutamente nada que ver acá. Por todo lo que hemos descrito, entonces nuestra respuesta sería signo de Bloomberg. Entonces, recomendación para este tema de examen físico de abdomen es casi imposible que no les venga una pregunta de este tema. Les va a venir porque siempre lo repiten, ¿ya? Pero la pregunta no repiten, lo que repiten siempre es el tema. Entonces, por favor, enfoquen, engloben muy bien y apréndanse muy bien los signos, porque esta enfermedad es muy rica en signos, es de las más ricas en signos, por lo tanto, suele ser muy bien preguntada, ¿correcto? Muy bien, doctores, espero que les haya servido esta pequeña clase.